Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo. Vamos a abrir un documento bastante voluminoso y complejo. Se trata del expediente científico sobre el maíz genéticamente modificado y sus efectos que publicó el CONACYT de México. Es un documento denso, la verdad, lleno de datos que busca sentar una postura científica sobre un tema, pues, muy polémico. Nuestra misión hoy es desempacar este caso que construye el CONACYT, pieza por pieza. Vamos a analizar los argumentos que presentan sobre qué es exactamente un transgénico, si las grandes promesas que se hicieron sobre ellos se cumplieron y, sobre todo, qué dice este informe sobre los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente. Y es un caso con implicaciones enormes, especialmente para un país como México, que es, pues, la cuna del maíz. El expediente deja claro desde el principio que esto no es solo una discusión para agrónomos o biólogos. Toca fibras culturales, sociales, económicas muy profundas. Así que vamos a examinar la evidencia que ellos ponen sobre la mesa y, bueno, los argumentos que construyen a partir de ella. Perfecto. Pues a ver, arranquemos por lo básico, para estar todos en la misma página. Cuando hablamos de un organismo genéticamente modificado, o transgénico, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque a menudo se confunde con el mejoramiento de cultivos que se ha hecho por siglos. Es una distinción crucial y el informe la subraya desde el inicio. El mejoramiento tradicional, digamos, cruza plantas de la misma especie o especies muy cercanas, como lo haría la naturaleza, pero de forma dirigida. La transgénesis es algo completamente distinto. Aquí se rompen las barreras entre especies. Se trata de tomar un gen de, no sé, una bacteria, un virus, y meterlo a la fuerza en el genoma de una planta de maíz. ¿Y cómo se hace eso? Porque suena increíblemente complejo. El informe describe el proceso casi como un operativo de alta tecnología. Explica que hay dos métodos principales. Uno es como usar un caballo de Troya biológico. Se usa una bacteria, la famosa Agrobacterium tumefaciens, que es experta por naturaleza en inyectar su propio ADN en las plantas. Los científicos básicamente la hackean para que en lugar de su ADN lleve el gen que ellos quieren insertar. O sea, usan un repartidor a domicilio de la propia naturaleza. ¿Y el otro método? Quiere insertar y se disparan a alta velocidad contra las células de la planta. Una pistola de genes. Sí. Perdón que te interrumpa, pero eso sí que es ciencia ficción hecha realidad. Pero suena un poco al azar, ¿no? Como disparar a ciegas. Precisamente. Ese es uno de los puntos centrales que el expediente recalca. La imprecisión de la técnica. Los autores argumentan que con ninguno de estos métodos se puede controlar en qué parte del genoma de la planta cae el nuevo gen. Es como meter un libro nuevo en una biblioteca gigantesca, pero dejándolo caer desde el techo. Puede que no pase nada o puede que interrumpa una sección entera. El informe afirma que esto puede generar consecuencias inesperadas. Entiendo. Y no es solo un gen suelto el que se inserta, ¿verdad? El documento habla de algo más complejo. Exacto, no es solo un gen. Lo describe como un paquete de genes, una construcción transgénica. Imagina que no solo necesitas el foco, que sería el gen de interés, sino también el interruptor para prenderlo y apagarlo, y los cables. Bueno, el informe señala que ese interruptor, que se llama promotor, a menudo lo toman de un virus, el virus del mosaico de la coliflor. ¿De un virus? ¿Por qué? Porque los virus son increíblemente eficientes para dar órdenes a la célula y mantener los genes encendidos todo el tiempo. Un momento. Entonces lo que el informe nos está diciendo es que una planta de maíz transgénico puede terminar con un cóctel de ADN de varias especies. El suyo, el de una bacteria que le da la nueva característica. Y el de un virus que funciona como activador. Wow. Correcto. Un solo organismo con instrucciones genéticas de reinos de la vida completamente distintos. Y es esta mezcla, según el argumento del expediente, lo que hace que el resultado sea tan diferente y potencialmente impredecible. Bueno, entendida la tecnología, vayamos al meollo del asunto. El informe aborda las dos grandes promesas que acompañaron esta tecnología. Iban a aumentar masivamente el rendimiento de los cultivos y al mismo tiempo íbamos a usar menos agroquímicos. ¿Qué encontraron los autores del expediente? Aquí es donde el informe empieza a confrontar la narrativa con los datos que recopiló. Sobre el rendimiento presenta gráficos de la FAO. Y sí, la producción mundial de maíz ha subido, pero cuando se mira de cerca, el documento argumenta que este aumento se debe en gran medida a que se ha sembrado en más y más superficie. O sea, no es que cada hectárea produzca mucho más que antes. No necesariamente. Eso es lo que ellos argumentan.
Eso es sorprendente, porque el discurso más común es que esta tecnología es indispensable para alimentar al mundo. ¿El informe del CONACYT aborda esa idea? Sí, y de forma muy directa. Aquí el expediente suelta una de sus afirmaciones más potentes. La gran promesa de que los transgénicos iban a disparar los rendimientos, según sus datos, simplemente no se materializó. Cita un estudio que compara los sistemas de Estados Unidos, que adoptó masivamente los transgénicos, con los de Europa Occidental, que no lo hizo. ¿Y la conclusión? Que no hay una diferencia significativa en la tasa de aumento de rendimiento entre ambos. Es una idea que choca de frente con lo que hemos escuchado por décadas. O sea que el supuesto salto cuántico en productividad no fue tal. Según el análisis del CONACYT, no. De hecho, citan un reporte del propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USD, que en una evaluación de los primeros 15 años de uso señaló que, y cito, no se ha demostrado que las semillas transgénicas por sí mismas aumenten el potencial de rendimiento. De acuerdo, eso por el lado del rendimiento. ¿Y qué pasa con la segunda gran promesa? La de usar menos plaguicidas. La lógica diría que si tienes una planta resistente a insectos, deberías usar menos insecticida. ¿Cómo explica el informe que el uso total, según ellos, haya subido? Es una excelente pregunta. El documento apunta a un efecto rebote, a una especie de carrera armamentista biológica. Por un lado, sí, quizá al principio se usó menos de un tipo de insecticida específico, pero por el otro, la naturaleza se adapta. El informe describe cómo el uso constante de estos cultivos ha provocado que algunas plagas desarrollen resistencia. Las famosas superplagas. Justo. Y con las malezas pasa algo muy similar. Las supermalezas. Exactamente. El mayor aumento, según los datos del informe, viene del lado de los herbicidas. Y esto nos conecta con la siguiente pieza. La aparición de estas supermalezas, que ya no mueren con las dosis normales, obliga a los agricultores a usar cada vez más cantidad o cócteles de químicos cada vez más potentes. ¿Un círculo vicioso? Totalmente. Así, el documento concluye que la promesa de reducir agroquímicos no solo no se cumplió, sino que en muchos casos ocurrió lo contrario. Ok. Si el informe argumenta que los transgénicos no aumentaron el rendimiento y que de hecho podrían haber incrementado el uso de plaguicidas, entonces, ¿cuál es su verdadera función? ¿Por qué se volvieron tan dominantes? Precisamente, esa es la siguiente pieza clave que presenta el expediente. Su matrimonio inseparable con un herbicida específico, el glifosato. El informe es tajante. Afirma que alrededor del 90% de los tipos de maíz transgénicos autorizados para importación en México son tolerantes al glifosato. No están diseñados primariamente para rendir más ni para ser más nutritivos. Su principal característica es sobrevivir a este herbicida. Es decir, el modelo de negocio no es tanto la semilla por sí misma, Exacto. sino el paquete completo, la semilla que resiste y el herbicida que vendes para usar con ella. Ese es el núcleo del modelo que describe el documento. El glifosato es un herbicida que mata a casi cualquier planta porque bloquea una ruta metabólica esencial. La planta transgénica tiene un gen, usualmente de una bacteria inmune, que le permite seguir funcionando mientras todo a su alrededor muere. O que simplifica el manejo de malezas. Enormemente. Se puede fumigar el campo entero por avión sin preocuparse de matar el cultivo. Es una solución, tecnológicamente hablando, simple, pero con implicaciones que el informe explora a fondo. Y la implicación más obvia es, si estos cultivos están diseñados para ser bañados en glifosato, ¿cuánto de ese químico termina en nuestra comida? El expediente presenta aquí datos que califica de preocupantes. Cita un estudio mexicano de 2017 que fue a buscar justo esa respuesta. Analizaron productos de consumo diario en México: tortillas, tostadas, harinas, cereales. ¿Y qué encontraron? Que el 82% de esos productos contenían secuencias de ADN transgénico, y de esos, casi un 30% también tenía residuos detectables de glifosato. ¿Un 30%? Eso significa que, según ese estudio, el químico no solo se queda en el campo, sino que viaja hasta el producto final. Y no solo en el maíz. Aquí es donde el alcance del problema, según lo plantea el informe, se expande.
menciona la detección de glifosato en una lista larguísima. Avena, trigo, lentejas, frijoles, miel, vino, cerveza. Un momento, ¿me estás diciendo que según este informe se ha encontrado en gasas y tampones? Porque cita un estudio de Argentina. Sí, Eso lleva a la idea de exposición a un nivel completamente diferente. sí, el documento menciona ese hallazgo en productos de algodón. El argumento que se construye es que la exposición se ha vuelto sistémica. Y para respaldar esto, el informe cita estudios que miden la presencia del químico en fluidos humanos. ¿Y qué dicen esos estudios? Los datos que recopila son bastante impactantes, la verdad. Menciona una encuesta nacional de salud en Estados Unidos que encontró glifosato en el 80% de las muestras de orina analizadas. ¿El 80%? El 80%. En Francia, otro estudio lo detectó en el 99.8% de la población estudiada. Y también citan estudios que lo han encontrado en leche materna en Brasil y en la orina de niños y niñas en comunidades agrícolas de México. Cuando ves cifras como el 80 o casi el 100%, te das cuenta de que, según los autores de este expediente, esto dejó de ser un problema exclusivo del campo. Se convirtió desde su perspectiva en un tema de salud pública a una escala masiva. Sin duda. Y eso nos lleva directamente a la sección más densa y, controversial del expediente: la evaluación de los posibles efectos en la salud y el medio ambiente. El informe los divide en dos, ¿cierto? Los riesgos de la planta transgénica por sí misma y los del glifosato con el que viene asociada. Correcto. Sobre la planta en sí, el documento argumenta en contra de un concepto llamado equivalencia sustancial. Esta es la idea de que si una planta transgénica es nutricionalmente similar a su contraparte convencional, se puede considerar igual de segura. ¿Y por qué el informe lo rechaza? Porque, según los autores, ignora los efectos no intencionados de la transgénesis que mencionamos al principio. El hecho de insertar genes de forma imprecisa puede alterar el funcionamiento de otros genes, creando nuevas proteínas o alérgenos. El expediente cita estudios en animales de laboratorio que, según reporta, muestran alteraciones en órganos como el hígado y los riñones de animales alimentados con maíz transgénico. Y luego está el glifosato. El informe aquí es muy directo, ¿no? Muy directo. Recopila una gran cantidad de evidencia científica que, según su interpretación, vincula al glifosato con una serie de problemas de salud. Lo califica de carcinogénico, citando a la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. También lo describe como un disruptor endocrino, o sea, una sustancia que puede interferir con nuestro sistema hormonal. Y hay un punto clave que destaca sobre las fórmulas comerciales como el famoso Roundup. Sí, y es un detalle técnico, pero fundamental. El informe explica que lo que se vende y se fumiga no es glifosato puro. Son formulaciones que contienen otros ingredientes, llamados coadyuvantes, que ayudan a que el herbicida penetre mejor en la planta. El documento sostiene que múltiples estudios han demostrado que estas mezclas comerciales son significativamente más tóxicas que el glifosato aislado, porque esos ingredientes potencian su efecto. Y finalmente, está el impacto ambiental, que en el caso de México tiene una dimensión muy particular. Exactamente. Para México, el foco del informe es el riesgo para su inmensa diversidad de maíces nativos. Al ser el centro de origen, en el país existen miles de variedades. Es un patrimonio biocultural invaluable. El documento advierte sobre el peligro de lo que llama contaminación transgénica. Que sería el flujo de polen de los cultivos transgénicos hacia las variedades nativas. Precisamente, el polen del maíz puede viajar grandes distancias por el viento. Si se siembra maíz transgénico en México, el informe argumenta que es inevitable que sus genes terminen en las poblaciones de maíces nativos, y esto podría con el tiempo erosionar esa diversidad genética que es fundamental no solo para la cultura, sino también para la seguridad alimentaria futura. Ok, si juntamos todas las piezas, ¿qué panorama nos pinta este informe al final? Hemos desempacado un expediente que construye un caso muy detallado, cuestionando los supuestos beneficios del maíz transgénico. El argumento central es que no cumplió sus promesas. Exacto. Ni mayor rendimiento ni menor uso de plaguicidas.
y que, en cambio, su modelo de negocio lo ata de manera indisoluble al glifosato, un herbicida sobre el cual el propio informe levanta serias alarmas de salud. Todo esto sumado al riesgo específico que representa para la diversidad biocultural del maíz en su centro de origen. Es una evaluación sumamente crítica. Ciertamente. El documento no solo presenta datos, sino que teje una narrativa que cuestiona el modelo agrícola dominante. Para reflexionar, creo que el expediente no plantea esto como un simple debate técnico entre dos tipos de semillas. Lo enmarca en una discusión mucho más amplia sobre soberanía alimentaria, salud pública y patrimonio cultural. Y eso deja una pregunta importante sobre la mesa, una que va más allá del laboratorio. ¿Qué valores deberían guiar nuestros sistemas alimentarios? ¿Es la eficiencia productiva el único factor? ¿O deberíamos aspirar a una visión más integral que ponga en la balanza la salud, la integridad del ambiente y el legado cultural que dejamos para las futuras generaciones?